Un elegante restaurante del club de campo tarareaba y brillaba como un árbol de Navidad. Los pasillos de este caro y moderno establecimiento estaban abarrotados y las mesas de los invitados estaban llenas de deliciosos platos en una de las largas mesas destinadas a momentos de diversión en una gran compañía. El hombre estaba divirtiéndose, miró condescendientemente a los compañeros reunidos a su alrededor y de vez en cuando soltó los embriagadores y a veces algo obscenos brindis de amigos al otro lado del salón, reservado para encuentros románticos. Sentada en una mesa para dos, en compañía de un hombre respetable, estaba sentada una mujer joven, a pesar de no ser muy joven, tenía una postura exquisitamente hermosa, manera de comportarse, gestos elegantes y ropa hábilmente seleccionada, todo en ella se revelaba como una persona con una mujer con algún tipo de profundo sentimiento de insaciabilidad viendo la diversión de un hombre en compañía. Su acompañante notó en repetidas ocasiones las miradas que lanzaba allí a la multitud borracha, pero no había nada íntimo ni cálido en la mirada de la mujer, al contrario, cada uno lanza sigilosamente eso. Parte de la sala, la mirada retrataba el sufrimiento que se vivía en ese momento al observar y el alivio de la curación del alma. El hombre se levantó de la mesa y se acercó por detrás a su compañera, ella corrió y le sonrió. Pero su mirada todavía estaba centrada en la ruidosa multitud. Luego extendió su sonrisa maliciosa sobre su hombro. Una cálida manta a cuadros envolvió a la mujer y le susurró al oído, mira, mira, y cuando quieras, tenemos algo por lo que luchar porque, la mujer asintió lentamente, sin apartar la vista de la observación, los últimos años volvieron a estar de pie. Ante ella tan claramente. Como si fuera ayer, Irina no fue mimada con dinero y regalos de la infancia, podemos decir que la niña creció como hijas extremadamente modestas, al menos algo sobre él y sobrevivir en esos años fue difícil. La madre de Ira trabajaba como profesora de geografía en un distrito escolar común y el salario de la maestra recordaba más a las limosnas estatales porque la niña ya estaba acostumbrada a ir a la escuela desde el jardín de infantes. Su madre logró ahorrar dinero para una mochila nueva, muy simple, y luego Ira lo recibió como regalo del día. Nacimiento, que tuvo en agosto, justo antes de ir a la escuela. Al mismo tiempo, la madre de Irina era una mujer amable y receptiva al dolor ajeno, trabajadora y bastante alegre. Los primeros recuerdos de la infancia de Ira conservaron para ella aquellos episodios de que ella y ella. Mi madre convirtió cortinas viejas en una alfombra de retales multicolores para los pies. O con sus propias manos hacían adornos para árboles de Navidad con papel de colores para el año nuevo, en una palabra, vivía pobre. Pero en pleno entendimiento con su madre durante sus años escolares, la niña se destacó en asuntos humanitarios, notada por los compañeros de clase de su madre y en octavo grado, Irina representó con orgullo a su escuela en varias olimpiadas, la mayoría de las veces en un idioma extranjero. De hecho, estudió francés con entusiasmo, apreciando su sonido inusual y su rara belleza que le hacía hacer girar la garganta. El hobby de Irina se convirtió en un hobby más una profesión. Después de 11 años, la niña ingresó a la universidad local en un departamento que capacitaba a futuros traductores para que la educación de su hija fuera exitosa. La madre de Irina también tuvo que esforzarse un poco, así que en su tiempo libre, la mujer empezó a realizar todo tipo de trabajos a tiempo parcial para que su hija pudiera obtener material didáctico auténtico y costoso y la oportunidad de asistir a clubes de conversación. Sin embargo, la madre de Ira vio que estos gastos estaban dando resultados ya en el primer año. Su hija se ganó el título tácito de ser la más experimentada en los casos en los que era necesario presentar a la facultad en diversos concursos o brain para hablar en una conferencia científica. Para estudiantes o simplemente respondiendo en un evento abierto, ese rol le brindó a Irina muchos recursos adicionales. Además, incluso entre los profesores, todos estaban felices de lidiar con la inteligencia de que estudiar consumía todas las fuerzas de Ira. Simplemente no quedaba tiempo después de clase para salir con algún joven apuesto o sentarse con él en un banco del parque. Después de todo, mañana todavía tenía que preparar un informe para el seminario y tomar notas de la conferencia. Durante algún tiempo,
Ira intentó dividirse entre una vida estudiantil sin preocupaciones y estudios serios, y luego simplemente se rindió. Mamá nunca se cansaba de contarle a Irina sobre el hecho de que es importante para cada niña experimentar la comunicación con el sexo opuesto. No es necesario terminar la primera relación con una boda, la idea de vivir juntas después de esperar nietos y bisnietos, pero comprender a los hombres, en su opinión, solo podía aprenderse por experiencia. La teoría aquí no funcionaba en absoluto. Irina tenía una opinión diferente. La niña quería tanto que siempre saldría de la pobreza y la economía y nunca volvería a ellos, que conscientemente hizo todo lo posible. Esfuerzo por estar en la cima del nivel intelectual. Olimpo en su industria extraño para su madre y su vida personal. Y en cuanto a su vida personal, Irina creía que era suya. La edad de los hombres seguramente llega en el tercer año. Irina decidió sus preferencias y comenzó a dedicar todas sus fuerzas a aprender una traducción fluida. Irina juzga con razón que los chicos de todo tipo y ella todavía tendrán personajes, pero no hay oportunidades para un comienzo brillante en la profesión mientras todos sus colegas se casaron con pompa y pompa, publicando fotos en las redes sociales y celebrando que Irina versus dedicó más tiempo que Viagana. Verbos franceses y práctica de la lengua. Pronto tuvo un mentor en el departamento. Él se convirtió en profesor, doctor en filología, Piotr Ivanovich, profesor de gramática teórica. Todos los estudiantes odiaban ferozmente esta materia porque era una mezcla de ambas para memorizar hechos. Pero Ida, gracias a su excelente preparación y excelente memoria, obedeció la gramática teórica la primera vez, notando para sí que era una estudiante competente. Piotr Ivanovich asumió su patrocinio bajo la dirección de un profesor anciano. La chica se presentó sus cursos y diplomas, consiguió el primer trabajo de su vida en una buena empresa, participó en negociaciones reales con extranjeros para adquirir experiencia. Piotr Ivanovich valoraba mucho las habilidades de su protegida, la llamó una cabeza brillante y profetizó un futuro brillante poco después de que Ida recibió su diploma, de hecho, con honores y se jactó ante su madre. Recibió una invitación para trabajar de un muy conocido en la ciudad. Necesitaban un gerente que pudiera mantener correspondencia y comunicación telefónica con clientes extranjeros para ayudar. Los traductores automáticos e Irina eran perfectos para este papel. La niña comenzó a trabajar en la empresa con el mismo entusiasmo con el que recientemente había roído el granito de la ciencia en la universidad y rápidamente ascendió en la carrera y el salario de Irina comenzó a recibir mucho dinero decente y ahora ella no podía preocuparse por el mañana. Por supuesto, la chica, acostumbrada a ser frugal con cada centavo, no podía permitirse el lujo de desperdiciar toda la cantidad de una vez. Por lo tanto, solo ahorró dinero para comprar un juego de cocina nuevo para su madre y para un viaje. La fue al sanatorio y se sentó a trabajar mes tras mes. Irina ahorró dinero, gastó solo en lo esencial y, al mismo tiempo, también se ganó el respeto y la simpatía de sus colegas y superiores, quienes estaban felices de trabajar con una chica tan decidida. Un día, una pareja alta y hermosa pasó por su empresa por la tarde con un auto caro. Él necesitaba urgentemente familiarizarse con las condiciones de algunos viajes y fue Irina quien se ofreció a ayudar al potencial cliente. Le contó detalladamente al visitante con fotografías e incluso videos sobre cada hotel, cada atracción, cada servicio y su costo, y al final se vio obligada a admitir que ella y Kirill, así se llamaba el joven, lograron agradarse. Kirill la cortejó y era increíblemente guapo. Él la tomó a varios restaurantes y cafés, la llevó a paseos por el campo y a caminar por el río, la invitó a un evento de trabajo y no se olvidó de elogiarla o darle un regalito una vez más. Irina, por supuesto, se enamoró de un hombre tan encantador y la cortesía que en parte le ayudó a adquirir. Los padres en su 18º cumpleaños organizaron una boda sin polvo para su hijo. Por la bondad de su corazón, su padre también se la dio, por lo que Kirill podía ser considerado con seguridad un novio muy envidiable y, habiendo propuesto matrimonio, por supuesto, él recibió el consentimiento de su amada Irina. A su madre no le agradaba Kirill, sin embargo, creía que su hija claramente tenía prisa con mi elección,
porque en realidad agarré al primer chico que encontré y me fui por el pasillo. Con a él. Además, la mujer de afuera pudo ver claramente cómo el futuro yerno lo repintaba en todo y le hablaba. Voces sobre casi cualquier tema, esto no podía dejar de molestar a su madre, pero Ira aseguró que sabe absolutamente lo que está haciendo. Y con Kirill todo irá bien. Además, económicamente, la propia Ira ya estaba firme, ganando un buen dinero, lo que significa que, si fuera necesario, podría cuidarse sola. La boda fue divertida y relajada, aunque no era la celebración del amor con la que soñaba Irina. Desde pequeño resultó que sobre las cabezas de los novios volaban limusinas y palomas blancas y se celebraban fastuosos banquetes con brindis y música en vivo. Como persona pragmática, Kirill eligió una opción más sencilla y modesta para celebrar una boda e Ira tuvo que aceptar de mala gana, y fue entonces cuando cesaron los brindis y los gritos festivos. Amargamente, para Ira y Kirill comenzó la rutina habitual. Antes de la boda, Ira no vivía con su novio porque pensaba que esta chica era moderna, sin embargo, ahora tuvo que arrepentirse. En primer lugar, su Kirill resultó estar discapacitado en casa, el hombre se negó categóricamente a participar en las tareas del hogar. Como cocinar o la limpieza banal, y todo lo tenía que hacer la propia Ira, generalmente con prisa y después de su propio trabajo. Después de todo, encontrarse con su marido con una cena caliente era, en opinión de Kirill, simplemente obligatorio. En segundo lugar, Kirill resultó ser bastante exigente y celoso, cualidad que ocultó con éxito antes de que le sonara la marcha de Mendelssohn y se reveló plenamente al mundo inmediatamente después de este feliz acontecimiento. Ahora se ha vuelto 100 veces más difícil para ir al trabajo y comunicarse con los empleados varones, porque Kirill no quería entender que al menos se debía confiar en su esposa. En una palabra, la vida familiar resultó no ser tan tranquila como Irina se imaginaba. Otra molestia fue el tema infantil en su familia. Kirill, con toda su vehemencia, exigió empezar a trabajar para que ahora apareciera un sucesor en su familia. Sin embargo, Ira entendió que antes de su carrera todavía estaba lejos de su cima, pero ahora tiene todas las oportunidades para lograrlo, por lo que la niña trató diligentemente de convencer a su esposo de que es mejor para el niño cuando mamá y papá están profesionales cotizados en el mercado laboral. Kirill no quiso escuchar ninguno de los argumentos de su esposa al respecto y, un año después, empezó a insinuar que sospechaba de sus problemas de salud desde el punto de vista reproductivo. Irina, que todavía amaba a su marido, incluso con un carácter tan difícil, cedió a su persuasión y pronto le anunció felizmente a su marido que en un futuro próximo definitivamente se convertiría en padre. Kirill parecía estar en el séptimo cielo de felicidad y por un momento Ira incluso pensó que los primeros hombres regresaron después de conocerse. Su esposo se volvió tan amable y gentil con ella que Ira ya estaba. Y una o sabia por qué él había negando a o marido a oportunidad de ter filos a tanto tempo. Neste momento a gravidez foi muito difícil desde as primeiras semanas. Primeiro Ira foi internada na maternidade por segurança e depois ela foi forcada a permanecer en repouso na cama en casa. Sí, y la intoxicación temprana pronto se mostró en todo su esplendor. Al principio fue el padre el que estaba descontento, pero luego, cuando Ira ni siquiera pudo ir a la cocina por segunda semana consecutiva, y mucho menos cocinar algo allí, él comenzó a indignarse. Soy como un hombre. Cumplo con mis deberes sin entender por qué no es necesario cocinar y limpiar la casa. Con el pretexto del embarazo, millones de mujeres dan a luz a niños todo el tiempo y definitivamente pueden cocinar para ellas y su familia. ¿Por qué estás tan molesta que un marido normal debería vivir de bolas de masa? Irina se entristeció al saber que Kirill las valora exclusivamente como un utensilio doméstico con función de cocina. Sin embargo, las mariposas rosas aún no se habían escapado del todo de la cabeza de la enamorada y ella, como miles de sus posesiones, se encontró en una situación similar. Esperaba que el nacimiento de un hijo cambiara por completo el carácter de su marido, haciéndolo más flexible y tranquilo, además de tolerante y amable. Durante la siguiente ecografía,
los cónyuges estaban encantados de que pronto se convertirían en padres. No uno, sino dos bebés al mismo tiempo. Realmente espero que sean niños, dijo Kirill pesadamente, sosteniendo la mano de su esposa mientras esperaban su turno para entrar al consultorio del médico. Todo hombre de verdad debería tener un hijo, heredero de su apellido y de su fortuna. ¿Pero qué pasa con las niñas si nacen de un hombre de verdad?, preguntó. Esposa, ¿es posible amar menos a tus hijas simplemente porque nacieron niñas o privarlas de bienes solo porque no son hijos? No, el sexo de nuestros futuros hijos no me importa en absoluto, solo quiero a los dos pequeños, aquellos que nazcan en el momento adecuado y sanos y nos hagan felices. Entonces estas conversaciones dejaron a Kirill oscuro y duro, pudo. No entendía por qué su esposa no se esforzaba por tener un hijo como él, por mucho que Ira intentara convencerlo de que nada dependía de ella ni de sus deseos, Kirill se mantuvo firme. Su único hijo y eso es todo, no necesitamos niñas. El hombre probablemente ni siquiera quería entender el grado de desesperación al que estaba llevando a su esposa con su relación, porque a diferencia de él, ella amaba a su hijo por nacer. De cualquier género. Y para ser sincera, simplemente temía la posible reacción de su marido, al enterarse de que estaban esperando una niña. Ambos cónyuges esperaron con temor una ecografía en pleno embarazo, aunque cada uno por sus propios motivos, durante el procedimiento. Se alegraron de que los cónyuges esperaran un niño y una niña. Los gemelos resultaron ser miembros de la realeza más tarde. Ira se dio cuenta de que, de todas las conclusiones del especialista en ultrasonido, Kirill parecía haber oído solo que uno de los futuros hijos era un niño. A él no pareció importarle en absoluto, no que la placenta sea común en los niños y esté ubicada demasiado baja para esta etapa del embarazo, o que los propios niños estén demasiado bajos. Acariciaba su sueño de tener un heredero, pero la propia Ira tuvo dificultades porque los médicos insistieron en que se cuidara mucho y no se dejara sobrecargar de trabajo. Tener gemelos es mucho más difícil. Más de un bebé. El cuerpo de la futura madre ya había comenzado a dar señales de que no estaba a la altura de esta tarea, cuando Ira se encontró nuevamente bajo cuidados prolongados en la sala de maternidad. Kirill continuó colmando de flores y regalos a su esposa, para gran envidia de sus compañeros de cuarto. Pero él hablaba todo el tiempo solo de su hijo. Parecía que la futura hija no estaba para nada interesada en el hombre y esto ofendió mucho a Irina, pero cuando intentó razonar con su esposo e instruirlo, el encuentro solo resultó en agresión. Y deseo no involucrarme en esto. Los hijos de Irina nacieron muy prematuramente, o los nervios de la madre influyeron mucho en el resultado del embarazo, o simplemente el hecho de que la mujer estaba embarazada de dos bebés, pero inmediatamente desde la sala de partos Kolya y Masa, como decidieron llamar a los niños, fue llevado a la unidad de cuidados intensivos neonatals inmediatamente después del alta del departamento. Kirill se despidió de sus familiares en la incubadora de su hijo y rara vez se dignó mirar exactamente la misma incubadora junto a la cual yacía su hija Ira. No pudo hasta que estaba tan ofendida por la chica que estaba ardiendo en esta situación, solo quería que todo estuviera bien. Terminó y sus hijos se fueron a casa con ellos después de un mes y medio de estadía continua en el hospital, y Kolya y Masa realmente llegaron a sus muros nativos por primera vez. Aquí Kirill también rodeó a Nikolai con el cuidado y la atención de su esposa, dejando a todos el alboroto con su pequeña hija. Los niños crecieron ruidosos. El comienzo de la vida probablemente no fue fácil con el tiempo. Irina comenzó a notar que incluso la pequeña Kolya ocupaba cada vez menos la atención de su marido. Kirill empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo. Era menos probable que el sol atrapara al bebé en sus brazos, era reacio a levantarse con él por la noche e incluso transfirió sobre los frágiles hombros de su esposa absolutamente todos los problemas cotidianos que al menos había intentado resolver por sí solo. Entonces, por ejemplo, si Ira no hubiera preparado una cena lujosa para su regreso del trabajo, podría alejarse desafiantemente de la puerta de la cocina e ir a cenar a un restaurante en el camino, donde las mujeres modernas están completamente abrumadas y no quieren cumplir con las funciones que les asigna la naturaleza y la sociedad.
No hace falta decir que la existencia bajo un mismo techo se volvió simplemente insoportable para Ira, pero la niña trató de creer en lo mejor y, si era posible, no se dio cuenta. Nada malo además, ella no era nada estúpida y entendía que los niños eran cada vez mayores y más independientes y pronto podría volver a trabajar con un salario y en general, se estaba dando un pedazo de vida familiar. El primer intento, la idea de enviar a los niños a la guardería cuando tenían aproximadamente años, fracasó, y Colia y Masa comenzaron a enfermarse durante mucho tiempo y de forma muy grave después de su tercera hospitalización en 6 meses. Ira decidió renunciar a la oportunidad de ser económicamente independiente por el bien de la salud de los niños. La madre con la que Ira siempre había asesorado también pidió una hija. Espere a visitar el jardín, porque los nietos resultaron heridos y su apartamento literalmente se convirtió en un pabellón. Un año después, la historia se repitió en detalle, justo cuando Ira intentó enviar a su hijo y a su hija a un buen jardín de infancia y no al más barato, pero nada le funcionó. Los niños volvieron a bailar y ser caprichosos. Sin embargo, lo único que tenía que hacer era ir a trabajar. Al fin y al cabo nadie reservaría un lugar para alguien que solo está registrado en el registro civil, pero no lo está. Realizar cualquier trabajo para el que Ira designó para realizar y comenzó traducciones en la oficina con regularidad. Pero, de hecho, me tomo una baja por enfermedad de larga duración, a veces con uno u otro hijo, o más a menudo con 2 juntos. Y este paso no podría haber llegado en mejor momento, porque Kirill ya había comenzado a regañar directamente a Ira por el hecho de que ella misma se sentó en su cuello con las piernas colgando allí y sentó a los niños allí, y Kirill fue ayudado activamente a pensar en de esta manera por su madre Ira. Ella entendió esto después de algunos ataques agresivos de su suegro. En opinión de esta mujer, Ira debería haber resuelto hace mucho tiempo, con el movimiento de una especie de varita mágica, todos los problemas con constante enfermedades de sus hijos y conseguir un trabajo bueno y bien remunerado para ayudar a su hijo a financiar las necesidades de la familia. Segaramente habiendo oído esto mucho de sus padres, Kirill con redoblado celo mostró su actitud desdeñosa hacia su esposa y sus hijos, porque sentía que ella había protectores, mientras que ni a su suegra ni a su propio marido les molestó el hecho de que los niños nacieran prematuramente, lo que significa que necesitan urgentemente un régimen suave. Además, la propia suegra creía que era culpa de Irina haber interrumpido el embarazo tan pronto. Dicen, podría. Y para cuidarse mejor y no saltarse, no se sabe ni cómo ni dónde asistir con mayor o menor éxito al jardín de infancia. Los gemelos lograron asistir al jardín de infancia durante poco menos de 6 meses en invierno. En pleno apogeo de la epidemia de gripe estacional, ambos niños se enfermaron gravemente. Incluso tuve que ir al hospital local de enfermedades infecciosas inmediatamente después de salir de allí. Ira decidió poner a Kirill en blanco y le pidió que contratara a una niñera al menos mientras los niños estuvieran enfermos, para que ella tuviera la oportunidad de ganar dinero. Dinero en paz y no tener que tomar tantas bajas por enfermedad para cuidar a una mujer extraña en mi casa. Kirill miró sorprendido a mis hijos sin distraerse con otro juguete de computadora. Bueno, Kirill, solo necesito trabajar, traté de justificarme. Ira, no puedo pedir tiempo libre tan a menudo y tomarme una baja por enfermedad. Y nuestras abuelas son absolutamente incapaces de cuidar a sus hijos de forma permanente, lo que significa que los niños no necesitan este jardín de infancia, hizo Kirill con voz firme. Y en ese momento se volvió dolorosamente parecido a su madre, especialmente en términos de juicios. Categórico, si no echan raíces allí, entonces su deber maternal es cuidar a sus hijos. Así que cuídalos. ¿Por qué necesitas niñeras? Solo tengo muchas ganas de trabajar, Irina. Continuó poniendo excusas, de pie junto a su marido. Me pagan un buen salario y la oportunidad de comprar algo para los niños nunca es superflua. No tienes suficiente para algo. Kirill habló lentamente, venenosamente, incluso alejándome un momento de la pantalla del portátil. Me parece que tienes de todo. Y eres simplemente caprichosa y exigente. Empecé a recordarle a mi marido que en la tercera primavera no podía pedirle nada nuevo. Botas para el entretiempo,
ya que las viejas aún no estaban completamente colocadas ni. Empezó a hablar de que no había comprado ningún cosmético decorativo ni para el cuidado de la piel desde el inicio de su embarazo. Para Kirill esto nunca fue importante, y el hecho de que quisiera lucir decente y joven simplemente fue eliminado de la ecuación. La mayor parte del tiempo, su marido simplemente hacía reír a Ira y se ocupaba tranquilamente de sus asuntos. Nunca ahorró y ni siquiera pensó en gastar dinero, porque el trabajo a tiempo completo era para Ira no solo una salida moral, sino también una oportunidad para comprar algo de ropa o zapatos. Además, la joven sintió en sí misma la necesidad de ayudar lo más posible a su madre, que últimamente había estado enferma a menudo y por lo tanto necesitaba medicamentos costosos que eran simplemente imposibles de comprar con una pensión de maestro. Pero Kirill, con algún tipo de sadismo y placer enfermizo, impidió que su esposa se convirtiera en volvió a ser miembro de pleno derecho de la sociedad. Precisamente por eso, Ira se vio obligada a dejar su trabajo. Después de todo, ella antepuso la salud y el bienestar de sus hijos. A partir de ese día, literalmente se volvió dependiente de su marido en todo, desde comprar ropa interior hasta elegir lugares de vacaciones de verano, y a Irina, que estaba acostumbrada a ganarse su propio pan, ciertamente no le gustó. ¿Pero qué podría hacer Ira? Ira se consoló con la esperanza de que tan pronto como Masa y Colia crecieran un poco más, volvería a intentar llevarlos al jardín de infancia, y esta vez, con gran éxito, las casas empezaron a aparecer con regularidad, escándalos grandes y pequeños, reprimendas. Se le hizo a Ira no solo por el desorden imaginario o el menú insuficiente del restaurante, sino también por la muy mala educación de niños muy ruidosos y simplemente por el humor del cabeza de familia para. El año pasado, Kirill, gracias al patrocinio de su padre, recibió un ascenso y ahora comenzó a ganar aún más dinero. En su opinión, esto le dio al hombre la oportunidad de dañar a su esposa debido a una posición fuerte en una larga y triste y noches prolongadas, cuando, sin embargo, nada presagiaba problemas, y llamó una vecina del apartamento de su madre. Al principio, la joven no pudo entender nada del confuso mensaje de la vecina, pero luego se dio cuenta de lo sucedido y su madre fue trasladada en ambulancia al hospital. Kirill aceptó el hecho con tanta calma como si tuviera una docena de otras suegras en reserva. Cuando Ira se apresuró a visitar a su madre, Kirill dijo que definitivamente tendría que irse, lo que significa que tendría que llevarse a los niños con ella. Los niños de 4 y 1 año no pueden estar solos sin su madre y su padre. Habiendo aceptado tal decisión, Ira, cuando estaba en Bonnie, logró despedirse de su madre, un infarto, de la vida de una persona querida por Irina. Solo estaba feliz de una cosa, que sus hijos todavía no entendían toda la tragedia de la situación que estaba pasando en su familia. En cuanto a Kirill, era suyo. Esto no le hizo daño al hombre de ninguna manera, continuó llevando un estilo de vida bohemio y ni siquiera pensó en ayudar a su esposa a restablecer su equilibrio mental. Ira pensó tardíamente que para él, ella, ellos y su madre eran solo episodios del juego, a través de los cuales se pueden recibir algunos bonos todos los días, nada más, ni sentimientos profundos, ni ternura, ni ganas de ayudar, y el aburrido día a día. La vida empezó a fluir de nuevo, a veces diluida por las payasadas de Kirill. Una noche, su marido llegó a casa muy tarde del trabajo e Ira se dio cuenta inmediatamente de esto. No tenía ganas de intentar descubrir por qué Kirill estaba enojado con el mundo entero, pero era como si se enfrentara a un muro en blanco de malentendidos, y esa noche Irina escuchó sobre sí misma todo lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Bajo la apariencia de prudencia, ternura, cortesía y tranquilidad, «No te metas conmigo», dijo Kirill, «¿a ti qué te importa? ¿Qué estoy pensando? Ve a tus ollas y sartenes sobre la mesa. Es hora de definirse», y entonces, como si algo se revelara en la tranquila y hasta entonces siempre obediente Ira, dejó a un lado el bordado que en ese momento sostenía entre sus manos y con presión. Dijo Kirill, «No soy una sirvienta en esta casa, sino la esposa y madre de tus 2 hijos, ¿cómo puedes tratarme de esta manera, como si yo fuera polvo bajo tus pies y tú fueras polvo?», respondió con calma el marido de Neni.
Sin importarme cómo sus palabras la queman y la lastiman, te digo que tu lugar es en la cocina, no entres en mi alma gallina. Ay gallina, Irina ya estaba muy enojada. Se ofendió porque todos sus logros estaban siendo devaluados ahora por este hombre alto y extraño que por alguna razón estaba sentado en la silla de su casa y no tenía nada que ver con el personaje. Ese amable y servicial Kirill con quien Kirill una vez comenzó a salir, te pido que bajes el tono y me hables con calma, respondió Irina lo más tranquilamente posible aunque en el alma de la joven hay toda desesperación y autocompasión, mírate a ti misma, mientras tanto Kirill no se calma. ¿A quién te pareces? ¿De qué podemos hablarte solo de orinales? Sí, medicina para niños, una gallina, ella es una gallina, y hay un pájaro en la granja, ya sabes, muy útil, pero lejos de estar de moda, sí, ¿y tú quién eres de todos modos? Te necesito, vives enteramente a mi costa. Y si dejo de darte dinero, inmediatamente te morirás de hambre, así que preocúpate y acéptalo, de todos modos, te lo dije todo, ahora vayamos a la cocina y traigamos rápido la cena aquí, comamos hoy aquí en la sala antes de mirar TV. Irina simplemente se quedó atónita por un minuto. Sintió mucha pena por ella y sus hijos que se ven obligados a permanecer bajo el mismo techo con una persona así que la montaña rusa casi abandona a Jeclusa. ¿Y a dónde se fue el viejo? La valentía y la cortesía de Ira. Por supuesto, durante todos los años juntos. En la vida no se hacía ilusiones sobre el carácter que tenía su marido Kirill, él siempre era bastante duro en sus declaraciones, una velada cerrada apta para conversaciones apasionantes, quiero dejaros. Perforaron el cuerpo de Ira solo con los labios, apenas abriéndose la boca, como si tuviera un dolor insoportable, a donde ir su elegido reaccionó instantáneamente al calor de un apartamento bien alimentado, el pollo no irá a ninguna parte, y no en ese pollo para sentarse donde le dicen y hacer lo que quiere. Necesito, así que no esperes hasta que pierda la paciencia, trae comida aquí. ¿Y quién te necesita con 2 hijos? Observó Ira. Qué burlonamente. Mirándola con qué ojos entrecerrados observa mientras ella se retuerce las manos en desesperación con qué sonrisa cáustica le escupe sus palabras ofensivas en la cara, esto tenía que terminar e Irina decidió dar ese paso, dándole a su marido una última mirada completa de desprecio. La mujer sacó una bolsa grande del armario y comenzó a recoger sus cosas y también algunas de los niños. Kirill parecía disfrutar viendo cómo se liberaba el espacio en su apartamento. Bueno, sal de esto. Aquí, dijo con calma. Solo ten en cuenta que estoy de vuelta. Ya no te dejaré entrar a mi departamento, piensa que lo sabes y como sabes, pero para que ya no pienses en mí si ahora cruzas el umbral de mi departamento, todo quedó completamente claro para ti Irina, por eso ella no ni siquiera se metió en la cabeza con cosas que Ira entendió que iba a tener una vida pobre para Novaya y, por lo tanto, trató de pensar detenidamente en lo que podría ser posible para los niños en un futuro muy cercano y lo que definitivamente valdría la pena tomar para ella. La joven ni siquiera lo pensó, porque todo su modesto guardarropa, junto con los zapatos, cabe fácilmente en un pequeño bolso. No hace falta decir que Kirill no malcrió a su esposa en absoluto. Irina reunió y vistió a los niños casi somnolientos y usó el último dinero que tenía en la billetera para llamarles un taxi. El deseo de viajar con los 2 niños en transporte público no surgió. El apartamento de la madre de mi esposa la recibió Irina con silencio y luces apagadas por todos lados. Para Ira fue doloroso comenzar todo de nuevo, pero entendió que era necesario, de lo contrario su esposo se confundiría en su futuro, por lo que Irina, con las mangas arremangadas, comenzó a arreglar su nueva casa, definitivamente una vieja apartamento-habitación. Este no es el lugar más lujoso del planeta, sin embargo, por la mañana, mientras los niños dormían acurrucados en el sofá, Ira logró ordenar parcialmente el apartamento, las ventanas, lavadas hasta quedar transparentes, comenzaron a brillar con limpieza y luz solar mientras Ira servía un delicioso desayuno en los platos de los niños y les contaba un cuento matutino. Esta era su tradición desde pequeño,
el siguiente paso era buscar trabajo y el jardín de infancia más cercano y accesible a casa, y si casi no había problemas con el jardín de infancia, entonces el trabajo le causaba muchos problemas a Ira. La joven necesitaba una vacante muy concreta. Ira soñaba con volver a conectar su vida con las traducciones y el idioma francés. Pero no se esperaba mala suerte en su antiguo lugar y era imposible encontrar otros nuevos. Ira incluso consideró opciones para ingresar a la escuela, pero por alguna razón no todas eran adecuadas, o el horario no coincidía con aquellos en los que trabajaba el jardín de infantes, o el salario era absolutamente ridículo, o la gama de responsabilidades era increíblemente amplia. Con Irina melancólica pensó en cómo podrían vivir ella y los niños. Después de todo, había lugares adecuados para trabajar. Simplemente no había forma de contar el dinero que tenía en su billetera y, después de determinar cuántos días podía estirar esa cantidad, la joven se sentó a escribir y enviar un currículum. También comenzó a hacer entrevistas, con la esperanza de derretir la patronal de ICQLD con su presencia personal. El trabajo de Rudy no se conformaba con la presencia de niños pequeños. La candidata era un puesto de responsabilidad porque en repetidas ocasiones Ira se quedó sin nada en desesperación. Pensó que su exmarido ya tenía razón con 2 niños, era muy difícil, sin embargo, ella entendió que no debía permitir. Ella misma se ablandó y siguió buscando trabajo un mes después para pagar las facturas de servicios públicos en el apartamento de su madre y comprarles a sus hijos al menos la comida más sencilla y empeñar sus joyas y ya había algo. Después de todo, Kirill no buscó dorar a su esposa, pero durante algún tiempo estos destellos lograron convertirse en una ayuda. Sin embargo, este hecho no agradó a Ira por mucho tiempo. Se dio cuenta de que no tenía nada más que esperar. El Tribunal de Manutención de los Hijos amenazó con prolongarse durante mucho tiempo. Kirill y su abogado hicieron todo lo posible para ello y los niños ya necesitaban comer. Es por eso que Iri está tomando la decisión de tomar cualquier trabajo que se le presente ahora, hoy, sin demora. Ese trabajo resultó ser el puesto de venta de abarrotes y artículos para el hogar en un pequeño kiosco en el mercado local. La dueña no era estaba preocupado por la candidatura de su futuro empleado y exigía solo una ganancia grande y estable. Y fue Ira quien tuvo que asegurar esta ganancia a expensas de los compradores comunes en este oasis comercial para vender comida para bebés caducada a una joven madre. Que un anciano con una mochila de salchichas estropeadas le prometiera a una mujer de mediana edad que el pescado está fresco y le vendiera el que lleva semanas yendo de ventana en ventana con verduras, todo fue aún peor. Si era posible, el dueño exigía que se vendieran todos, sin importar su estado y grado de frescura, porque los tomates y las manzanas podridos que los acompañaban no debieron ir directamente a la basura como quería Irina. Su alma inteligente y su excelente educación protestaron por la forma en que su dueño la obligaba a trabajar, pero el dinero era necesario. Por eso ella. Intenté vender solo aquello en lo que confiaba y convencí amablemente a los compradores para que pospusieran la compra si sabía de la mala calidad de los productos. En términos materiales, la vida se ha vuelto un poco más fácil. Pero moralmente, Ira sentía una presión constante por parte del dueño del puesto, cada manzana no vendida o entregada después de la fecha de vencimiento de una barra de pan. Al principio esto causó un sincero desconcierto y luego la indignación de este hombre. No podía entender el hecho de que la gente a veces gasta el último dinero en compras en su tienda y no quiere ser engañado, ahorcado o envenenado más de 1 o 2 veces. El astuto comerciante sugirió a Irina que realizara las ventas de otra manera. Pero cada vez que la joven intentaba encontrar una salida a la situación, un martes especialmente tormentoso, cuando el mercado estaba prácticamente vacío y no había compradores a la vista, el comerciante se le apareció a Ira en un momento inoportuno para cobrar sus ganancias. Démoslo, dijo con rudeza, empujando a Irina con el hombro lejos de la entrada de la tienda y corriendo directamente hacia la caja registradora. Pero hoy todavía no hay nada. La niña estaba confundida ese día, la lluvia de la mañana realmente la asustó. Clientes habituales que lograron pasar por aquí durante el poco tiempo que trabajó aquí. Estaba lloviendo. Eso no es excusa, dijo el comerciante con confianza y comenzó a mirar hacia afuera.
En busca de gente, torrentes de lluvia cubrieron la calle con una espesa cortina. Si Irina estuviera sola ahora, seguramente recordaría algunos agradables temas musicales clásicos cuyo estado de ánimo asociaba con la lluvia o la fantasía de estar en un antiguo castillo en una colina alta, envuelta en una cálida manta de lana. Ante una chimenea encendida y acompañada de una taza de té caliente, la niña llevaba un estilo de vida románticamente soñador que le resultaba bastante familiar, e incluso ahora, en contra de su voluntad, miraba los mechones gris plateado que parecían intentar unir la oscuridad. El cielo plomizo y el asfalto brillante y liso del agua de los sueños, fue bruscamente tirada de la mano, fue el dueño del establecimiento, llamado erróneamente la tienda, quien de repente se metió debajo de la falda de la joven y le tocó las caderas en el primer segundo. Irina fue invadida por el pánico, que luego, en un instante, el ojo fue reemplazado por ira y luego desprecio. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué saltó al rincón más alejado de la tienda de una vez? No había absolutamente ningún lugar para correr hacia los frigoríficos con bebidas, la salida estaba bloqueada por una gran figura del dueño, y detrás de ella solo había estantes con mercancías. Vamos niña, no te desmorone, dijo el hombre. Acercarse a Radpisi es lo mismo, tarde o temprano llegaremos a esto al final. Si no sabes cómo negociar, entonces puedes ganar dinero de otra manera y no finjas que no conoces el silbido de su voz. Se acercaba a Irina con una velocidad aterradora y ella entendía exactamente lo que este hombre calvo, sudoroso y de mediana edad no quería y se alejaba de todas las formas posibles y yo no iba a darle lo que buscaba ni siquiera a costa de eso. De sus ganancias. Aprovechando el momento, Irina empujó al dueño de la tienda y corrió bajo la lluvia torrencial. Ya no había nada que la detuviera aquí. Y la mujer no podía trabajar en sus condiciones, sin prestar atención a los chorros fríos que corrían por el cuello y tenía prisa por llegar hasta la cintura. Ira caminó por las calles inundada de agua, casi hasta los tobillos, caminó en el agua y no se dio cuenta. No vio nada a su alrededor, solo una desgracia que le sucedió a ella y a los niños durante la espera. ¿Y a partir de qué momento empezó todo? Pues exactamente desde el momento en que conoció a Kirill, ahí fue donde el punto de partida de toda esta pesadilla fue precisamente él. Permitió que Brody se hiciera cargo de su gobierno. Su propia vida en sus propias manos y ella misma quedó fuera del trato. Tu madre tenía razón cuando dijo que no debes asociar tu destino con una persona para quien solo existe su opinión y es incorrecta. Hasta entonces, Irina había tenido bastante éxito por su cuenta y logró gestionar con éxito su vida y, por lo tanto, logró completar sus estudios superiores en una institución educativa de gran prestigio y conseguir un trabajo, sin polvo delante de sus narices, salió a la carretera, sin prestar atención al semáforo debajo de la ciudad, Ira se horrorizó por su descuido y rápidamente saltó hacia atrás bajo la protección de la acera. No tiene derecho a permitir que sus hijos tengan una mala vida en este mundo. Debe hacer todo lo posible para que tanto Masa como Kolya se sientan necesitadas, amadas y felices. Y eso significa que necesitan rápidamente una madre viva y sana. Luego de cruzar la calle, Irina caminó hacia su casa, ya que así pasó con este trabajo. No está mal, pero no es nuevo, solo que esta vez. Por supuesto, a Irina no le gustaba vender verduras y, con su propia conciencia, después de haber preparado un delicioso almuerzo para los niños, Ira decidió que hasta el momento en que tuvieran que sacar a Géminis del jardín de infancia todavía le quedaban de 3 a 4 horas, lo que significaba que tuve mucho tiempo para buscar un nuevo trabajo. Después de abrir el periódico de la ciudad de hoy en la sección correspondiente, la joven comenzó a hojear las líneas. Me di cuenta de que no era inútil, sin embargo, era necesario empezar por algún lado. Las vacantes brillaban ante los ojos de Ira, como si estuvieran eliminando el cargador. Bueno, no, esto es cualquier cosa, pero no un cargador, se rió tristemente la manicurista Ira. En la industria de la belleza se puede ganar mucho dinero, pero ella no lo es en absoluto. Mountain Ira entiende esto bajo sus cejas, por lo que el anuncio es más reflexivo.
Entonces, un pequeño hotel cercano necesitaba una mucama responsable, atenta y sin malos hábitos. Ira era la mejor opción para este puesto. Por eso, sin dudarlo, cogí el teléfono y marqué el número deseado del Hotel Riviera, dijo Ira con una fina voz femenina al otro lado de la línea. Me imaginé a una niña muy joven parada en el mostrador invitando a su mujer adulta a una entrevista. Hola, me avergonzó tu vacante. Ira literalmente no sabía cómo continuar la propuesta para que se entendiera correctamente. Dime, ¿aún está disponible la vacante? Por supuesto, la tranquila confianza de la chica al otro lado de la línea fue de alguna manera transferida místicamente a Irina. Ven mañana a la SAM, la dirección es para ti. Dictar o enviar un mensaje. Esta frase dictar o enviar un mensaje cuántas veces Ira antes, cuando era una especialista solicitada, regularmente se le daba la oportunidad de comunicarse comercialmente con personas como ella y se le ofrecía la opción de 2 opciones para obtener una dirección. Los poderes del mundo la trataron como a una igual. Por lo tanto, a cualquier precio, Irina ha decidido ahora alcanzar sus antiguas cimas y escalar el Olimpo nuevamente, incluso si para hacerlo necesita quedarse despierta por la noche y cavar su camino. Literalmente sumí a la mañana siguiente, el malvado Géminis. Cruzó el umbral del jardín de infancia, Irina se dio la vuelta y corrió a casa. La niña aún tenía mucho que hacer. Primero cogió el teléfono y no colgó hasta acordar con sus amigas quién le prestaría un vestido elegante. Para hoy, quien usaría sandalias con tacones de moda a alguien que es peluquera en su vida anterior como una dama relativamente felizmente casada, había pocos de esos placeres, ya que Kirill no consideró necesario brindarle a su esposa dulces alegrías femeninas. Bueno, el tiempo ha llegado. Para mantenerse hace unos días, Ira parecía aceptar humildemente las condiciones de su supervivencia y existencia, es decir, de supervivencia, porque no estaba decidida a ser feliz, sino a luchar por ella, a luchar contra su exmarido que no se arrepintió de haber pagado la pensión alimenticia y de todas las formas posibles retrasó el caso contra su abogado, que en esto estaba ayudando activamente a él contra un empleador sin escrúpulos con una palabra contra el mundo entero. Ahora frente al espejo del pasillo estaba una mujer segura y fuerte, con un hermoso peinado, vestida como una marca y luciendo. Ya no era perseguida como a una igual. Salió de la casa cayendo confiadamente al suelo y nadie podía imaginar que recientemente estos hermosos tomates en una bandeja de la calle. El Hotel Riviera estaba ubicado en el mismo centro de la ciudad. Era un pequeño establecimiento con una sola familia, incluso se podría digamos con ambiente de club. El hotel fue inaugurado hace relativamente poco tiempo, pero ya se ha ganado el agradecimiento y el amor ardiente de turistas de todo el mundo. Aquí podrá relajarse con todas las comodidades posibles, sin distraerse con las nimiedades cotidianas. Además, el área del hotel se dividió en pequeños sectores que no se cruzaban para garantizar la privacidad de los huéspedes. Muchos residentes de Gorodok soñaban con trabajar en una institución de este tipo. Irina llegó a la entrevista exactamente y a tiempo. A las menos de la mañana, sonó la campana de cobre encima de la puerta principal, advirtiendo a los demás que el huésped había cruzado el umbral del lobby por la puerta detrás del mostrador de recepción. En el mismo momento apareció una mujer baja y regordeta. Ella podría tener años. Estaba elegantemente vestida con un traje pantalón de 2 piezas color café con leche y su cabello estaba peinado en su cabeza en forma de una elegante corona. Irina, dijo el desconocido enfáticamente cortés e inmediatamente reconoció esa voz. Era esta empleada del hotel quien estaba hablando con ella por teléfono. Sí, era yo. Irina simplemente asintió sin quitar la vista de la lujosa decoración del lobby y realmente había algo que ver. Inmediatamente desde la recepción a la derecha comenzaba una magnífica escalera con una balaustrada de corte que conduce para el segundo y tercer piso. El piso fue revestido con madera natural, mármol y reflejaba las luces de las lámparas de la magnífica lámpara de araña de cristal, que estaba suspendida del techo con elementos SPMI, pero la decoración principal del vestíbulo no lo era. Esta chimenea le pareció a Irina el objeto más atractivo aquí. Estaba hábilmente decorado en forma de llagas de llamas agonizando para siempre en la oscuridad y firmemente atado esperando junto a la chimenea. La tela de bronce de estas lenguas parecía mostrar en los rostros de animales invisibles
leones y jaguares a lo lejos, una atenta el observador también podía ver los pétalos de flores misteriosas y los picos de pájaros exóticos en una sola palabra. La chimenea realmente valía la pena verla, este espectáculo era completamente extraordinario, la mujer con una sonrisa en su rostro regordete pero atractivo observaba pacientemente cómo Ira examinaba la chimenea, dándose cuenta finalmente que los invitados estaban distraídos de contemplar los patrones de mármol. Ella se dio cuenta de que sí, llama mucho la atención, a los turistas extranjeros les encanta, sobre todo cuando el hotel está lleno. Siempre encendemos la chimenea, incluso en los días calurosos, y reunimos a los amigos a su alrededor. Acompañada por una mujer que se presentó como Ope, Ira entró en una pequeña habitación donde había una vista del jardín detrás de las ventanas francesas del piso al techo en el jardín. El jardinero estaba trabajando separando los árboles uniformemente formando un seto zep-zep. Estos sonidos calmaron a Ira y la ayudaron a comprender que ella no era la única que estaba parada en el medio de esta gran cosa y ella vino aquí con un propósito muy específico, se sentó a la mesa y la miró como un hombre respetable de unos 40 años. Su cabello, que comenzó a peinarse temprano, estaba peinado hacia atrás y peinado de la manera más elegante. Camino, y este señor iba vestido como salido de una foto de una revista de moda, la vida de un dandy de los años 30 del siglo pasado. En una palabra, un hombre agradable es exactamente el tipo de hombre que Irina, en otras circunstancias, preferiría conocer. Hola, dijo el hombre en un tono cálido y amigable. Por favor siéntate, le señaló a Irina una silla que estaba cerca de su escritorio. Gracias. Ira sintió que claramente estaba fuera de su elemento, no esperaba un recibimiento tan magnífico, la joven sintió que el hombre la miraba sin ningún tipo de vergüenza. Pero al mismo tiempo, no había absolutamente ninguna vulgaridad en su apariencia, inherente a muchos otros individuos masculinos. Géneros con los que Irina tuvo que lidiar, que lo trajeron aquí y claramente no quería caminar hasta que el hombre sentado en la mesa le preguntó «¿Estoy buscando trabajo?», respondió Irina, el instinto le exigía irse de aquí, ya que la mirada de este hombre claramente la devolvió al pasado donde estaba bien pagada y era una experta solicitada donde su opinión era valorada y escuchada, pero ¿es ahora digna de alguien que valore su opinión? Después de Cirilo. La abandonaron y la rechazaron, llamándola gallina mascota y cacareando, ¿se aceptan gallinas mascota en estos apartamentos o no? No se limpian los pies y le tendieron las manos. Les pido que se calmen, por favor. Ahora puedo discutir todo contigo Nadenya, por favor tráenos un poco de té o tú mejor que el café, se volvió hacia Ira, mirándola directamente a los ojos. Irina se dio cuenta de que el desconocido tenía un tono de ojos muy especial, eran marrones, nunca antes ni después. Irina nunca había visto unos ojos tan magníficos, cálidos y seductores en los hombres. El hombre de ojos marrones volvió a sentarse y se presentó, mi nombre es Konstantin Valerievich y soy el dueño de este hotel, lo abrí, se podría decir, bajo mi propia responsabilidad y riesgo, sin mirar el clima de inversión ni la demanda. Para estos establecimientos en nuestra ciudad. Irina también se presentó y habló brevemente sobre sí misma. Constantina, aparentemente, inmediatamente se interesó mucho en la historia de vida de Irina, me pidió que le contara nuevamente cómo y dónde recibió su educación superior. Ira una vez más le contó con más detalle cómo estudió en el departamento Lengua y Literatura francesas, cómo soñaba con matricularme en la Facultad de Filología Extranjera desde mis años escolares. Cómo participaba diligentemente en todo tipo de eventos estudiantiles para tener la oportunidad de aprender el idioma en viajes de intercambio. Konstantin dio unas palmaditas en la mesa con la palma de la mano. Ahora entiendo dónde pude verte, la sensación de que ya te conocí en algún lugar no me ha abandonado desde el momento en que tú y Nadia entraron en esta oficina y ahora recuerdo. Dime, Irina, ¿conoces a un tal Piotr Ivanovich o Piotr Ivanovich? Los labios de Irina naturalmente esbozaron una sonrisa tan pronto como recordó a su experimentado y exigente mentor. Claro que lo recuerdo, ¿es posible olvidar sus clases teóricas de gramática?
Además, él era el jefe de los egresados, así que claro que lo recuerdo muy bien, el sentimiento de cierta ansiedad que se instaló en el alma encomendada luego de la traición, de repente se animó con renovado vigor, no sabía qué esperar de eso. Hombre en la mesa, lo que quería, lo que estaba tratando de lograr, le parecía que el pasado ya se había recocido y debería renacer en él exactamente. Tanto como sea necesario para darle un camino hacia el futuro. Sin embargo, el interlocutor aparentemente no lo creía así. Media hora después, ambos recordaron 102 historias divertidas en las que el personaje principal era el mismo Piotr Ivanovich. Juntos recordaron cómo trataba al evasor y al saboteador y con qué cuidado paternal ayudaba a los tipos que realmente se metían en problemas. Por estupidez o coincidencia de circunstancias. Durante todo este tiempo, se podría decir que Irina vivió una vida plena y feliz porque en compañía de Konstantin Minutos. La juventud pasó desapercibida y agradablemente, como si hubiera llamado a la puerta de Ira hace mucho tiempo. Ya lo habían traído y bebido hacía mucho tiempo. Magnífico té fuerte en una elegante tetera de porcelana con imágenes de aves del paraíso. Nadenka, como Irina supo más tarde, era la hermana de Konstantin, trajo a la oficina un contrato de trabajo impreso en el que Ira solo pudo poner la fecha y su propia firma hace mucho tiempo. El silbido de las tijeras de jardinero afuera de la ventana fue reemplazado por el chirrido del sistema de riego automático, pero Irina y Konstantin todavía no podían conseguirlo. Hablar entre sí. Veo que te interesa saber de dónde vengo y dónde te recuerdo, dijo finalmente Kostya, mirando afablemente a Irina al otro lado de la enorme mesa de roble. Cara, pero vamos, el punto es que comencé a Kostya en un tono misterioso, bajo la influencia del cual Iri quería acercarse al hombre para que nadie pudiera escuchar lo que realmente iban a decir. El punto es que soy sobrino. Nuestro querido Piotr Ivanovich, y como él no tiene hijos ni nietos, yo también soy un confidente de negocios, un amigo y un camarada en una sola persona. Por eso te recuerdo muy bien precisamente porque mi tío te describió con entusiasmo como el mismo estudiante de cuyo curso puede dominar literalmente cualquier habilidad en el complejo idioma francés. Irina sonrió desafinada ante sus palabras. Sí, alguna vez fue tan brillante, bondadosa y vivaz. Todo esto ya no está ahí, lamentablemente de todo se salvó una vida corta pero muy fructífera en todos los sentidos. Boda, no me creerás. Konstantin volvió a llamar su atención sobre sí mismo y los ojos de la niña se abrieron con sincera sorpresa. Soñaste con conocerme y por qué, déjame preguntarte por qué le agradaste a mi tío inmediatamente. Konstantin informó felizmente, y él no está en la gente, es incorrecto, esto ya ha sido probado y traducido varias veces. Y ahora que finalmente tengo la oportunidad de sentarme en mi mesa y hablar sobre esto y aquello, me veo obligado a admitir que usted corresponde total y completamente a esta característica que te dio mi tío. Las características de Irina de repente despertaron interés e incluso pasión. ¿Y qué te dijo tu tío sobre mí para que me recordaras todos estos años? Bueno, primero que nada, me dijo que nunca te rindes, que luchas hasta el final. Es una olimpiada, una tarea o una pregunta no estándar, en un seminario o la oportunidad de conseguir un trabajo para alimentar a tus hijos. En segundo lugar, no busca palabras en su bolsillo y rápidamente encuentra la oportunidad de poner al insolente en su lugar. Y ahora tus mejillas. Corado de raiva justificada, vos está pronto para brigar conmigo ou estou errado? Bem, Piotr Ivanovich nunca parou de me dizer que uma garota assim merece o melhor, ou seja, o homem que a respeitará e a apoyará de todas as maneiras possíveis. Bem, estoy seguro. En todo momento, Ira miraba a Konstantin con un poco más de atención de lo que exigía la etiqueta de la comunicación empresarial, que ella ya había aprendido a la perfección antes que ella misma. Ahora no solo veía buen gusto y no tener prisa por gastar dinero en estupideces en la vida, en una palabra. Vio a un hombre que sabía que fácilmente podría casarse con ella. No te equivocaste, dijo Irina, tratando de no quitar la vista del hueso, así que simplemente debes aceptar mi invitación a cenar esta noche. Konstantin deliberadamente le respondió amablemente, pero yo no lo hice, yo puedo. Ira intentó justificarse.
Necesito recoger a los niños del jardín de infantes y hacer esto. Eso es óptimo. Konstantin tenía confianza en sí mismo. Creo que pasar una noche en compañía de dos niños encantadores no puede ser malo para Irina. Tuve que aceptar el hecho de que Kostya entró en su vida con tanta facilidad y naturalidad y resultó ser la pieza faltante del rompecabezas que ella siempre supo que existía pero que nunca pudo encontrar en su compañía, o que era fácil, simple y problemático todos los días. Las bromas se resolvieron una tras otra. Kostya se negó a registrar a Irina para el puesto de sirvienta y le ofreció una redacción completamente diferente. Ahora Irina tenía una entrada completamente oficial en su expediente laboral que decía que había sido contratada para el puesto de directora de Relaciones Públicas de. En este lugar, Ira comenzó a utilizar y desarrollar activamente sus habilidades de comunicación con los extranjeros. Muy pronto tuvieron la oportunidad de recibir invitados de una gran cantidad de países. Todos invariablemente se hospedaban en Riviera y siempre quedaban satisfechos con el nivel de servicio y servicio. El hecho de que Konstantin estuviera haciendo todo lo posible, participando en la vida de Irina y sus hijos, de ninguna manera intentó forzar los acontecimientos y transferir su comunicación a un plano más personal. A veces, a Irina le parecía que Kostya estaba esperando algo deliberadamente. Hasta luego, cuando hubo cierta cercanía entre ellos, la joven se preguntó más de una o dos veces cómo es que un hombre tan maravilloso no solo la ayuda, sino que además no le pide nada a cambio, porque la experiencia de comunicación previa con los hombres han demostrado de manera convincente que Irina puede esperar sinceridad y altruismo de los hombres no siempre está justificado, incluso de personas bien educadas como Konstantin Kostya. A su vez, vio frente a él a una mujer sofisticada y tierna que no estaba rota, pero también a Rani. Simplemente tenía miedo de privarla por completo. Precisamente por eso Kostya mantuvo la fe en los hombres a distancia incluso cuando esto podría haberse evitado, pero, como sabemos, nada puede durar para siempre y el juego de la fortuna también tenía que terminar tarde o temprano para Ira y Konstantin. Era la víspera de Año Nuevo, después de haber adquirido en los grandes almacenes un número impresionante de parientes. Kostya e Ira salieron por las puertas del centro comercial a su alrededor nuevamente vestidos para las fiestas. El verdadero Papá Noel no se sintió atraído por Konstantin tanto un jefe o un amigo, sino como un hombre. Como para un ser querido. Y ahora apenas podía contenerse de abrazarlo, pero le gustaría mucho apoyar la cabeza en su fuerte hombro, rodearle el cuello con los brazos, mirar sus singulares ojos marrones, no a 1 metro de distancia, sino cerca, muy cerca. Kostya ya encontró un pasaje entre los autos y cruzó corriendo el estacionamiento opuesto a donde esperaba su propia golondrina. Los niños llegaron tarde al jardín de infantes. Así es, Ira, así es. Irina lo miró con mucha atención y sonrió levemente con las esquinas de tus labios. Kostya se subió al auto, pero por alguna razón no lo hizo. Empecé a arrancar el motor y simplemente me volví hacia Ira y le dije hace mucho que quiero esto. No, así no. Llevo mucho tiempo pensando que, en fin, Irina, en este caso no puedo hablar bonito, quiero, pero no puedo. Me gustas mucho, desde la universidad, pero definitivamente no eras un pájaro. Desde mi vuelo, me gustaría que tú y yo celebráramos juntos este nuevo año. Por supuesto, con Kolya y Masa, si miras esta idea de cerca. Kostya, analizo esta idea con atención, al igual que tú. ¿No te ves, de quién no escapará ninguno cortado torcidamente? Una rama o un césped mal diseñado de tu hotel y sí, también tengo muchas ganas de celebrar el año nuevo contigo. Konstantin miró atentamente a su interlocutor e Irina le pareció aún más bella de lo habitual, incluso sin maquillaje. Así era ella, así que espero que pronto nuestras vidas se vuelvan aún más interesantes, dijo el hombre con moderación, girando la llave en el contacto. Pero Ira notó una sonrisa en sus labios, sin poder esperar más, se inclinó hacia Kostya y lo besó sin dudarlo. Con mucha fuerza, pero nada amigable, Konstantin no pudo resistir la tentación y durante varios minutos los jóvenes se besaron, sin prestar atención a los autos que los rodeaban y a sus pasajeros.
Cada uno de esta pareja sintió como si hubieran vuelto a encontrar la felicidad o hubieran simplemente redescubrió estos grandes sentimientos que lo abarcan todo. Mientras tanto, en el año nuevo, todos los demás problemas de Irina también desaparecieron milagrosamente, o Kostya logró influir de alguna manera en los eventos, o la propia juez finalmente tomó la decisión correcta, pero la pensión alimenticia de su ex. Irina comenzó a tener un marido con regularidad, aunque no tan grande como le gustaría, pero en ese momento la niña ya estaba bastante establecida. Lo principal es que sus hijos finalmente crecieron lo suficiente como para asistir tranquilamente al jardín de infantes y no enfermarse, y una mujer con sus talentos siempre logró ganar dinero. La confianza en el futuro se instaló en el alma de Irina y la decoró con colores brillantes, la vida de repente se volvió fácil y placentera, como si con la práctica Kirill no se lo permitiera saber y no hasta que apareció en el puerta del apartamento de Irina. Sin embargo, esto también se ha vuelto completamente. Parecía sin importancia desde el momento en que Ira tomó a los niños y se fue a una vida nueva y diferente. Kirill se olvidó por completo no solo de su hija, sino también de su hijo. Esto era incomprensible para la propia Ira, pero ya no causaba tormento mental. Es solo que por enésima vez la niña tuvo claro que cometió un error en mi elección. Sí, eso sucede. Y muchas jóvenes ingenuas e inexpertas pasan por esto. Me perdoné y me permití seguir adelante, pero vivir también significa construir una relación con un hombre nuevo, completamente diferente a Kirill. Decir que Konstantin era todo lo contrario de su primer marido en todo, en carácter, en apariencia e incluso en aficiones, estos dos hombres parecían estar en diferentes polos del globo, uno de ellos tranquilo y seguro de sí mismo, con modales refinados y cierto encanto que se puede sentir al comunicarse aunque sea por poco tiempo, y el segundo muy fácil, superficial, no es necesario. Y durante solo un día, Kostya vivió solo en una gran casa de campo. Por primera vez Ira se quedó con él solo para el año nuevo y luego. Poco a poco comencé a pasar la noche cada vez más a menudo. Finalmente el dueño de la casa le sugirió que dejara de fingir y le transfiriera todas las cosas restantes, tanto de ella como de sus hijos. Ira, ya no finjamos que somos indiferentes el uno hacia el otro, le preguntó y ella se vio obligada a aceptar. Irina observó atentamente cómo Kostya trata a sus hijos y no pudo evitar admitir que definitivamente les da a Nikolai y María más de lo que les dio su propio padre cuando vivían bajo el mismo techo. Ahora los chicos asistían a varios clubes y secciones donde estaban. Estaba feliz de traerle dinero, siempre podían contar con el hecho de que él simplemente les prestaría atención y hablaría con los niños sobre lo que les preocupaba o molestaba. Kostya, con toda su carga de trabajo, no se negó a recogerlos periódicamente. En una palabra, ir a la guardería o llevarlos a un café los sábados, Ira comprendió con todas sus fuerzas que en el segundo intento arrancó su antiguo jardín del Hotel Riviera. La primavera ya se preparaba para tomar el relevo y había un olor distintivo en el aire de la próxima renovación de todo y de todo lo que Irina pensaba. Sobre el hecho de que incluso su corazón, previamente reducido a cenizas por las duras palabras de Kirill, está reviviendo gradualmente bajo la influencia del hueso, la puerta golpeó ligeramente detrás de ella e Ira sintió, en lugar de ver, como el mismo Konstantin, que ahora era después de todos sus pensamientos, se paró detrás de ella, apretó a la niña contra él con tanta ternura y fuerza como solo él podía hacerlo, y dijo en voz baja, pero con toda claridad, ¿por qué hemos estado aquí tanto tiempo? Sugiero que nos llevemos al pequeño. Que tengas un buen fin de semana. Bueno, ¿dónde puedo invitar a una joven tan encantadora? Señora, es como si hubiera sido creada para pasear por las imponentes calles adoquinadas de París y decorarla consigo misma, para subir a la Torre Eiffel y desde su cima, que se esconde entre las nubes, gritarle al mundo su amor y el amor a quién. Ira preguntó en broma y Kostya se rió un poco para sí por mí. Por supuesto, el hombre permaneció tranquilo, estoy absolutamente seguro de eso. Bueno, Ira adoptó su tono, juntos pudimos pasear por los callejones del lugar para admirar y simplemente tomar una taza de café a orillas del Sena. Kostya terminó para ella. Bueno, entonces. Vamos, Ira asintió y apoyó la parte posterior de su cabeza sobre el pecho del hombre.
Qué lindo es vivir así cuando todo sale bien con una persona, pero Kostya continuó y como ya hemos decidido el viaje, podemos decidir que coincida con la boda. Ira inconscientemente esperaba algo así y la propuesta siempre es a mi estilo, simple y clara. Estoy de acuerdo, respondió la chica en el mismo tono. Por encima de sus cabezas cantaron los primeros trinos de los pájaros, que trajeron la primavera a sus alas. Las ruidosas compañías del restaurante no cesaron, los camareros corrían entre ellos con bandejas y, tratando de conocer a todos en el momento adecuado, Ira, a quien Kostya trajo aquí solo por diversión mientras los niños están bajo la supervisión de una niñera experimentada, ya había visto todo lo que quería. Kirill, sentado entre sus compañeros, estaba desesperadamente solo, no como tan solo como una persona puede sentirse sola cuando no hay un solo alma viviente a su alrededor, no, estaba solo entre la multitud. Y esto es quizás lo más terrible, el vacío, engañoso y amoroso Kirill desde la noche hasta el día. Todo por lo que luchaba, pero al mismo tiempo no quería nada, se rodeaba de gente como él. Llamando aquí a un club de campo caro, egoístas y vacías, simplemente estaban desperdiciando sus vidas sin rumbo fijo. Como lo habían hecho todas las noches anteriores y como estaba segura que lo harían después, no había una sola persona alrededor de su exmarido de quien pudiera hablar. Que le dijeran con confianza que ayudaría al hombre o respondería a su dolor. Lo más probable es que él mismo entendiera perfectamente que era uno de los que ahora canta y alimenta, nunca volverá a él. Levantó la cabeza y los ojos, borrosos por alcohol, fueron encontrados en medio de todo el salón. Los ojos de Irina, él miró. Era como si se estuvieran ahogando en mar abierto, que de repente vieron en el horizonte un barco que podría salvarlos de la muerte. Irina también miró a su exmarido, pero con lástima y frío desprecio no tuvo nada más que decirle. Sin embargo, Irina ya no veía eso de la cabeza a los hombros. Salía de un restaurante con su segundo marido, un coche los esperaba en la puerta y en casa estaban sus queridos hijos. Kirill los cuidó oscura y tristemente.